soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender a inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy tengo el gustazo de charlar con Iván Leal, de la newsletter o gaceta Superfluor, una publicación quincenal que nos ayuda a encontrar inspiración y a estimular el pensamiento para evolucionar como personas y como profesionales. Iván es de esas personas que da gusto escuchar porque generan una serie de conexiones en nuestras cabezas muy interesantes. Y algo que también es interesante es mi newsletter de newsletters, o también conocida como la Chusletter. Apúntate y cada martes te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, otras newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Iván Leal, bienvenido a Escuchando Newsletters, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por estar aquí. Muchas gracias, Chus, por invitarme y encima saber que eres extremeña. Me lo acabas de decir y me parece Casi. Tengo un pie en Extremadura. 50% extremeña, Eso es. al menos. Pues sí, yo tenía también muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, me atrevería a decir que la gran mayoría de newsletters recomendadas de otros entrevistados sales tú, Superfluor, así es que he dicho, bueno, Iván Leal se tiene que venir al podcast. Así es que si quieres contextualizarnos un poco quién es Iván Leal y, bueno, tu trayectoria profesional, etcétera, y luego ya aterrizamos en qué momento creaste Superfluor y por qué. Vale, pues bueno, soy Iván Leal Durán, porque también quiero mantener el apellido de mi madre. Últimamente le estoy dando vueltas a ese tema. Y bueno, yo soy diseñador, soy de formación universitaria psicólogo, pero digamos, con el tiempo acabé en el mundo del diseño de la usabilidad, de experiencia de producto y demás. Y bueno, a lo largo de eso, de ya algo más de 10 años, pues he ido pasando de trabajar en consultora, trabajar como freelance, trabajar para pequeñas startups y luego poco a poco ir, digamos, cambiando de trabajo. Uh-huh. Fui pasando de diseñar productos a contar productos, ¿no? A ir especializándome en la parte de narrativa, de cómo se definen y cómo se cuentan los productos que utilizamos, en definitiva, los productos digitales. Y bueno, pues digamos, empecé a entrar a profundizar en la parte de narrativa y digamos, desde hace 4 años o así, digamos, me he ido centrando mucho más en eso, ¿no? Uh-huh. Sobre todo trabajando para un gran banco para el que trabajé y bueno, decidí dar el salto, que ya lo tenía en la cabeza un poco, y dije, qué mejor que una pandemia para montar mi propio estudio de diseño y de narrativa, ¿eh? Lo voy a montar. Y eso es lo que tengo a día de hoy. El estudio se llama 12Works y a lo que me dedico básicamente es ayudar a las organizaciones pues a definir y contar tanto lo que son como lo que hacen, ¿no? Al final, uh-huh, tratar de articularlo dentro de un propósito, con una identidad asociada y poder, digamos, también ayudarles a contarlo hacia adentro y hacia afuera. Hay una parte mucho de concepto, de palabras, lógicamente, y me viene muy bien la parte de psicología y me viene muy bien la parte de diseño propiamente dicho. Sí, buena mezcla y has encajado piezas que yo creo que no se ven tanto, entonces, joroba, súper especialización ahí para empresas. Sí, bueno, luego es curioso porque acabo haciendo una tipología de trabajos y de proyectos que a priori no he hecho, por así decirlo, ¿no? O sea, como uh-huh, que tengo las herramientas y tengo los materiales para poder llevarlos a cabo, pero son muy distintos a lo que he venido haciendo, ¿no? Se sale bastante de la norma, por lo menos de mi norma. El reto. El reto constante. Genial. Y vale, ¿y en qué momento entra Superfluor en tu vida y por qué decidiste apostar por, bueno, pues este formato? Ya. O sea, llevo bastante tiempo escribiendo artículos, sobre todo en Medium, luego acabé abriendo mi propio blog y bueno,
echaba un poco de menos el tener un formato que me permitiera contar cosas de una forma que a priori no me encajaba dentro de un formato blog o un formato de post, ¿no? Que parece todo, o al menos la idea inicial de que tiene que ser todo mucho más organizado, perfectamente estructurado y demás. O sea, había una parte de poder expresar una parte personal, de intereses personales, que se me quedaba corto con un blog. Uh-huh. Y lo de Superfluor surgió un poco por casualidad. Es decir, ¿cómo hago para poder conectar muchas inquietudes, muchas curiosidades, mucha información que voy acumulando y que en mi cabeza tienen sentido y tienen ciertas conexiones? Cómo darles una entidad dentro de un formato. Y vi que Gaceta, yo particularmente me gusta llamarle Gaceta. Sí, esa era otra pregunta. ¿Por qué Gaceta? Bueno, porque, digamos, no lo considero estrictamente, o sea, ya, bueno, por una cuestión semántica, no lo considero estrictamente novedades. No, vale. No es un elemento de novedades, no cuento novedades, no cuento actualidad, sino más bien pues, remite al término original, ¿no? Al término italiano de gaceta. Al final es pues, un montón de conocimientos, un montón de información variada que bueno, unas cosas te interesan, otras no, pero tienes una visión un poco amplia. Entonces me encajaba como concepto de gaceta. Y bueno, realmente, digamos, hice el teaser a principios del año pasado, si no me equivoco. Uh-huh. Solamente publiqué una cosa, escribí digamos las intenciones, que ya costó lo suficiente saber qué narices podía contar, y hasta julio del 2021 no lancé, por así decirlo, el primero, ¿no? El primer número. O sea, es pequeñita, ¿no? Quiero decir, tiene 7 meses o así. 7 meses. Wow. 7 meses. Y bueno, haciendo experimentos y probando qué sentido tiene, o sea, qué quiero contar, cómo me gusta contarlo y qué narices le va a interesar también a la gente, ¿no? Porque ese también es el punto. Sí. Han mencionado 2 temas, el tema blog, que lo voy a retomar un poco más adelante, y el no se ven muchas newsletter / gaceta, ¿vale? Yo me voy a referir aquí como newsletter. Sí, no tengo que cambiar el nombre escuchando gacetas. Pero eso, justo tienes un propósito, ¿no? Y bueno, y lo aterrizas bien el hecho de qué esperas compartir en Superfluor, y me gusta mucho porque das un orden para que luego cuando recibas la newsletter no digas, pero este tío de qué está hablando, porque es que al final tienes un propósito, pero quiero decir que se asienta muy bien que lo expliques para que luego vaya un poco alineado y digamos que, bueno, esperes un poco lo que vas a compartir. Si quieres, cuéntanos un poco ese propósito y también para contextualizar de qué va Superfluor, por si hay alguno que se apunta para sepan un poco a qué se mete. Pues fíjate, yo digo, hice el propósito, primero para tener claro yo más o menos por dónde iba a ir la cosa, y también un poco para curarme en salud, para que cualquiera que viera un número dijera, pero es precisamente eso, ¿no? Pero esto de qué va, y que me ha pasado, lógicamente también me ha pasado, de oye, no sé exactamente hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? Pero un poco también es eso, es la intención de Superfluor es aprender un poco de todo y saber mucho de algo, ¿no? Es decir, por eso también es tan variado cada número. Unos números hay historias sobre diseño o curiosidades a lo largo de la historia, hay recursos, hay enlaces. Trato siempre de que haya por así decirlo, una entidad o un tema, es decir, suele abrir con uno de los números por lo menos, o uno de las líneas de publicación suele abrir con una reflexión personal sobre algo. Siempre trato de encontrar, o más bien me sale, una conexión entre 2 elementos que aparentemente no tienen relación, ¿no? Como pues, el último de Colombo y procesos de investigación, que son cosas al final que tienen que ver también con mi trabajo y con mi día a día, cosas que descubro o que me pasan, y me resulta mucho más sencillo contarlas o hacerlas o darle forma a través de una conexión, se podría decir casi de una metáfora, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues, recursos en torno a diseño, tipografía, historia. Últimamente meto muchos más vídeos o de aprendizaje o de curiosidades.
al final, pues eso, confío en que conforme voy dándole forma y conforme voy publicando cada número, va cogiendo su propia entidad, que para mí fue uno de los, por así decirlo, de los grandes aprendizajes, aunque tampoco es que sea nada del otro mundo, Sí. es de esperar, pero me tranquilizaba el hecho de ver que con cada número iba cogiendo su propio sentido, ¿no? Su propia forma, aunque cada número sea completamente distinto, o al menos lo veo bastante distinto. Que tiene su parte buena y su parte mala, desde luego. Hay gente que le gustan las historias, que le gusta tener una determinada historia, una anécdota un poco larga, y otro que le gustan las reflexiones, y otros, lógicamente, van a los recursos, por así decirlo. Sí, sacias un poco la inquietud de distintos perfiles, ¿no? Que eso está muy bien y de hecho se ve en otras newsletters. Me gusta que hayas explicado esto porque, y de hecho tienes una frase en ese propósito, si mal no recuerdo, que es que al final esas reflexiones o todo lo que comparte te ayudan, o bueno, tienen el propósito de hacerte mejor persona y mejor profesional, porque es que es eso, justo, interconectas ideas que si estás leyéndolo con un modo creación, joroba, puedes sacar muchos términos para aplicar en tu vida o para aplicar, y eso es lo chulo de tu newsletter, que es una lectura súper reposada. Yo de hecho reconozco que la he abierto algún día y digo, no estoy en modo leer superfluo, me tengo que volver luego, porque es eso, no es la típica newsletter que la abre, lo lee diagonalmente. Quiero decir, puedes leer diagonalmente los enlaces o los recursos, pero ni eso, porque tú también le das tu toque, ¿no? Y tu opinión respecto al enlace no simplemente pones el enlace. Entonces me parece muy completa también por eso. Y no veo, porque te iba a preguntar, ¿quién es tu lector ideal? Pero es que, como decía, no le veo un lector ideal, sino una persona que simplemente tiene curiosidad y quiere saciarla de alguna forma con tus reflexiones. Por lo tanto, es muy chulo. Sí, creo que le has dado justamente en el punto. Digamos que me quito la responsabilidad de darle una utilidad específica a lo que escribo y a lo que comparto, y que sea cada persona dentro de su contexto, dentro de su propio estado también mental, la que le saque partido como mejor considere, ¿no? Que a mí ese es el punto también, el tema de siempre sobre escribir, ¿no? Si es mejor ser generalista, si es mejor ser de nicho. Yo procuro no darle muchas vueltas, me considero más generalista por actitud ante la vida más que otra cosa. Sí. Y creo que, bueno, tiene también su parte buena el ser generalista precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor no creas una legión de personas que tienen un interés específico, pero, bueno, puedes llamar la atención de distintas personas y que cada cual saque sus propias conclusiones. Qué chulo. Me voy a focalizar un poco en las secciones de tu newsletter. Has dicho que, bueno, sueles tratar un tema reflexivo en el que conecta distintos conceptos muchas veces y luego parte de, bueno, miscelánea o, bueno, cosas que te preocupan. Reconozco que siempre me ha llamado la atención mucho el símbolo este que es como una S superpuesta o algo así, y tuve que buscarlo, ¿vale? En Google, porque no sabía a qué símbolo representaba, y vi que el símbolo de sección. Me gustó mucho, sobre todo porque en mi cabeza se agitó y dije, ¿por qué este tío siempre usa antes de cada sección ese símbolo? Pero, ostras, usas también para los títulos de la newsletter otros símbolos característicos, como bueno, una especie de corazón de helado y tal. ¿Por qué decidiste usarlo? Y no sé, ¿le das un sentido también a cada símbolo o simplemente porque te gusta decorar y que no sea con el típico emoji de la carita sonriente? Bueno, también por economía, porque me quitaba el esfuerzo de tener que interpretar con un emoji o con un símbolo específico cada número, que ya es otra tarea más de esto, de ilustrarlo. Lo hice porque me llama mucho el mundo de la tipografía, me llama mucho la historia de los caracteres, cómo se van desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo y de dónde vienen, ¿no? Que acabamos usando un montón de símbolos y no sabemos de dónde vienen. Y precisamente cuando estaba escribiendo, pues, el primer número, estaba haciendo un especial que nunca terminé sobre caracteres tipográficos. Y
Y bueno, pues lógicamente acabé en las catacumbas, como suelo decir, las catacumbas de internet, buscando símbolos y encontrando símbolos. Y pensé que era una buena forma también, digamos, de uno, que se viera mejor dentro del inbox, y dos, también darle una entidad a cada, digamos, en este caso a cada año. Vale. Solamente por separarlo. En realidad son bullets, no dejan de ser bullets, pero tienen esa forma. Las librerías de Apple de caracteres especiales es un mundo que te recomiendo. Te lo recomiendo a cualquiera que se meta, porque va a descubrir unos símbolos rarísimos. Y fue un poco eso, un poco de darle identidad y también darle capítulo a cada bloque. Qué interesante. Además, has mencionado algo que es destacar de alguna forma en la bandeja de entrada, y es que además destacas de una forma curiosa, porque no es el típico emoji, es al final un carácter que no estamos muy acostumbrados y ya de por sí eso choca, o sea que un muy buen consejo aquí. Espero que no se llene el inbox de caracteres raros, pero bueno, raro. Que hay formas de destacar de alguna forma, ¿no? No solo con el texto. No, y lo bueno que tiene, perdona, es que no se rompe. No ser un carácter especial, es un texto plano, digamos, no se rompe, no tiene que interpretarlo según el navegador o según el lector, con lo cual no va a aparecer nunca la caja con el interrogante dentro de qué narices pone aquí, ¿no? Entonces sabes que funciona de forma universal. Muy bien, muy chulo. De hecho, me apunto una cosa para probar. Vale, en cuanto a la estructura, eso, hemos visto que vuelcas tus propias reflexiones, tus inquietudes, incluso enlaces a otros recursos. ¿Siempre ha sido así? O, bueno, ¿te has permitido experimentar con otros formatos en los que solo sea, bueno, pues tratar el tema sin recursos? ¿O cómo eres de, bueno, cómo te exige en ese sentido la rigidez de la estructura? Pues la verdad que soy, te iba a decir, cero consistente, te iba a decir, pero poco consistente por lo menos. O sea, lógicamente, antes de lanzar y antes de empezar a explorar, bueno, pues está claro que las newsletters que había en el mercado y que sigue habiendo, por ejemplo, la de Máximo, de Onos, pues era una de mis referencias. De hecho, seguramente tenía un montón de picos en los números de aquella época porque no paraba de verlas una y otra vez, ¿no? Para coger referencias de forma de estructurarlo, de forma de manera de enfocarlo, de manera de conectarlo. Entonces, hasta llegar a tu propio estilo, por así decirlo, ¿no? Creo que se ha estandarizado un poco y creo que tiene sentido o que es práctico, pues tener una reflexión igual que la que ofrece Yago en Lorem, que tiene también esa intención, ¿no? Tiene ese orden. Y en cuanto al qué tipología de enlaces o de cosas, o de cómo conectarlo, esa es la parte que siempre me ha resultado más complicada. Lo que hago con la parte de recursos es tratar de... Tengo una librería enorme en Notion y lo que hago es... tengo de qué va, dónde la he visto, porque también muchas veces, pues eso, la he visto en Onos, o la he visto en Lorem, o la he visto en la de Rodobo, de Juan Rodríguez, y hay que hacer referencia de dónde salen las cosas y dónde te las encuentras, ¿no? Entonces me viene muy bien porque voy sistematizando también las cosas que me encuentro. En lugar de tener 77 pestañas abiertas, pues me ayuda a ir cerrando el caos en el ordenador y tenerlo organizado. Entonces tengo un tic de esto va para Superfluor, sí o no. Y si va, que va para recursos para compartir, o va para fotografía, o va para vídeo. Y me ayuda también eso, a organizar el caos, básicamente. Sí, sí. Es curioso porque Notion es una de, bueno, siempre se menciona, ¿no? Sobre todo en newsletters así, que requieren recursos de curación, y es que es muy potente para organizar un poco y estructurar todo lo que tienes en mente. Ostras, es muy potente. Pero fíjate, es curioso, yo no la uso solo... Notion empecé a usarlo también para tomar notas y conectar, y se me quedó corto. No en el sentido de que no sirviera, sino que me resulta muy, muy difícil conectar distintos conceptos y poder visualizarlos luego. Entonces, digamos, lo que es para reflexiones y para lo que es el propio contenido libre, digamos, uso Obsidian. Vale.
Uso Obsidian, entonces me permite conectar con conceptos, etiquetas y demás. Y luego para uso Notion para los recursos, estrictamente de enlaces y de referencia. Entonces manejo las dos herramientas en paralelo. Bueno, lo mismo cambio la semana que viene y deja de funcionar tal, pero por ahora me apaño así. Sí, ya Elena Madrigal nos contó también un poco el sistema que tiene montado, eso que ella es ya... Elena Madrigal es otro mundo, es un mundo aparte. Pues sí. Si no había escuchado esa entrevista, lo recomiendo porque es que explica al detalle un poco su sistema, los bullets, cómo va organizando todo, y es muy interesante. Pues sobre todo es lo que decía ella, para que no mueran las ideas, sino que puedas recuperarlas y evolucionarlas sobre lo que ya ha escrito, ¿no? Que de eso se trata también. Vale, entro un poco en una cuestión que yo reconozco que es un poco personal, ¿vale? En cuanto a estilo, formato, etcétera, de una newsletter, pero a mí me gusta de Superfluor que siempre que puedes o que el contenido lo requiere, te apoyas en imágenes, ¿vale? Entonces, visualmente yo creo que se agradece dar cierto reposo al texto, ¿vale? Muy al estilo blogging, ¿no? Que y se introducen elementos que apoyan el texto que estás contando y no tanto 100% texto, ¿vale? Que a mí ya, pues eso, me satura un poco porque es como, lo de siempre. Entonces, si hay una imagen ya, mi cerebro dice, bueno, al menos tengo algo que recuerdes. Sí. No sé cómo lo ves tú, si te pasa o pones las imágenes pensando en eso o simplemente por dar apoyo al texto. Las de portada, por ejemplo, pues eso, ya que me paso por las catacumbas de internet y veo en todas las bibliotecas digitales, tiro de fotos que me llaman la atención, ¿no? Entonces, o una las recuerdo y digo, tiene sentido para este texto, o a partir de una propia imagen me genera la idea, ¿no? Entonces, es muy fácil de hacer. A mí me sirve también como para sintetizar la intención del texto principal y ayuda mucho. La cuestión, yo creo que es más una cuestión ya de plataforma, porque Substack, para bien o para mal, está como muy limitado, ¿no? Es muy pocos estilos y una composición de una página. Y está muy bien porque no tienes que pensar nada más. Entonces, la parte del cuándo y dónde integrar determinadas imágenes es la que todavía estoy viendo cómo hacerlo bien, ¿no? Porque para encontrar el ritmo perfecto en cada momento. Sí, hay veces que el vídeo lo meto, se puede ver desde aquí, lo hago que enlace o cómo. Pero lo que es la imagen de portada se ha convertido ya un poco también en mi identidad. Y me resulta cómodo y rápido de hacer. Sí, justo, además es que es lo tenía por ahí en plan de que juegas con las imágenes retocadas, ¿vale? Porque justo le das como un círculo, círculo irregular de color, las firmas tú, aunque evidentemente no son tuyas, pero yo creo que se asocia mucho cuando ves una imagen con esos circulitos de colores en determinados elementos, y me parece muy, muy buena forma junto con los caracteres estos. Quiero decir, de asociación, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de esa diferenciación en una newsletter, pero me gustó mucho cómo lo has resuelto. Fíjate, salió por accidente. Una vez más salió por accidente, experimentando. Qué guay. Justo retomo el tema del blog que has comentado, que siempre has escrito en blog y tal, y justo, muchas de tus gacetas evolucionan a artículos o reflexiones, ¿no? Y las pasas justo al blog de tu proyecto. ¿Crees que siguen teniendo más potencial los blogs a la hora de perdurar esas palabras que una newsletter? Es decir, tú envías la newsletter y se puede quedar en la bandeja de entrada o en Substack, si lo tiene en Substack, pero al final el blog es como, está ahí y puedo acudir siempre que quiera. ¿Cómo ves ese punto? Es un buen punto porque no lo tengo muy claro, y además el otro día con un tema que sacó Juanjo Virzuela precisamente con los diálogos, las conversaciones que se establecen, y aquí para mí pesa también mucho la parte de identidad. O sea, yo me identifico con Superfluor, pero no con Substack, y vale, todo está bajo el dominio de Substack. Entonces para mí es un punto de esto no es mío, es como lo tengo en un entorno extraño. Mientras que un blog, o por lo menos por la concepción que tengo, que lo mismo
casi una cuestión de generación digital, por llamarlo de alguna forma, lo noto más propio, ¿no? Lo notaría más propio, pero al mismo tiempo me resulta menos práctico. Y eso es un punto también en el que estoy, porque digo, cojo las reflexiones iniciales y las convierto en artículos, también es más trabajo para mí. Tengo contenido duplicado, tiene sentido, a lo mejor me da más difusión, o si lo publico, por ejemplo, en Medium, pero también pierde digamos, la gracia, ¿no? El valor del correo. La verdad es que no tengo la menor idea de cómo... Son preguntas constantes. Son preguntas, pero creo que es importante precisamente porque vivimos en esto y tenemos que ver cómo queremos responder a determinadas cosas según las necesidades que tenemos, tanto los que escribimos o los que publicamos contenido, como las personas que lo quieren consumir, ¿no? Y sobre todo, es lo mínimo de esfuerzo, en mi caso también, por una cuestión de economía de tiempo, para que sea eficiente. Eso es. Sí, porque es que duplicar, como tú dices, pues eso, la reflexión, llevarla a tu blog, etcétera, es verdad que es tuyo, quiero decir, se queda en tu casa, pero claro, Substack es la barrera de entrada es súper baja y es abrir, escribir y publicar. Entonces, claro, ahí siempre tenemos que valorar qué queremos, hasta qué punto queremos difusión, hasta qué punto queremos llevarlo a nuestra casa para luego, bueno, pues dirigir al lector hacia otros puntos donde queramos. Entonces, sí, ahí hay una reflexión sesuda sobre todo pensar para qué hacemos lo que hacemos y ya eso muchas veces da respuesta, otras veces da más preguntas, pero sí. Eso me llama creo que es una de las partes que más me gusta del escribir. Del escribir además en newsletter, porque creo que con artículos, cuando estás escribiendo en un blog, escribes y punto. No te tienes que preguntar si esto va en un sitio o en otro. Si quieres escribir sobre algo y tienes un blog, no tienes que hacer muchas más preguntas. Más allá de poner la etiqueta A o la etiqueta B. Pero creo que con el mundo precisamente de la newsletter... todo el mundo se está haciendo muchas preguntas sobre, pues eso, cómo lo difundo, cómo hago lo mejor o lo que pueda tener más impacto con el menor esfuerzo. O sea, como un montón de preguntas que cada uno está teniendo. Sí. Y eso, pues, por ejemplo, Jaime Mesa o Elena Madrigal, me gusta mucho digamos que le dan la vuelta a la piel, yo me lo imagino así, y convierten el proceso en lo interesante, ¿no? Ese proceso reflexivo sobre cómo construir, lo convierten en la temática en sí. Y al final es muy útil porque acabas viéndote reflejado y sacando ideas prácticas, así que sí, creo que vamos a tener para rato de tema. Además, lo chulo precisamente es que no hay una respuesta común. Quiero decir, al final cada uno tiene su propósito y cada uno encuentra su respuesta en base a, bueno, pues el propósito que tiene con la newsletter. Justo, has mencionado antes el artículo de Juanjo Brizuela y escribí acerca de cómo generar conversación en torno a una newsletter, ¿no? En este caso tú te preocupaba eso. Y precisamente Roque dejaba una pregunta al respecto en Twitter, que si me permites la leo para bueno, te lanzas la pregunta, sí. O sea que vamos, voy a ello. Me encanta el formato newsletter porque cada uno lo leemos cuando mejor nos va y el email favorece el reposarlo. Pero casi todos los temas invitan tanto a la reflexión como al diálogo. En uno de los últimos boletines comentabas que te apetecía fomentar ese diálogo. ¿Tienes alguna idea al respecto? ¿Cómo ves el darle esa dimensión sin perder la esencia de historias para reflexionar más que para lanzarse al debate? Abrimos debate. Abrimos debate, por favor. Pues es que es muy complicado de responder porque con esa parte de... Hay gente que no sabe, por ejemplo, que puede responder al correo. Al email. Al email. Gente que no lo ve en el email, sino que lo ve luego en la plataforma de Substack. Gente que no sabe que puede comentar dentro de la plataforma de Substack. Creo que hay una parte de cómo generas conversaciones digamos, uno a uno, porque yo, lógicamente, hay gente que me escribe y gente con la que me escribo, y eso para mí es muy valioso. De hecho, es algo que a lo que le estoy dando vueltas es cómo convertir esas conversaciones
porque me pasan enlaces súper interesantes, me dan otros puntos de vista y a mí me resulta muy valioso y me planteo, digo, ¿cómo esto convertirlo en parte de la propia historia, parte de la propia Gaceta? Digamos que vaya evolucionando y mute con lo que aporta la gente que lo lee. Uh-huh. Pero claro, ¿cómo conviertes esas conversaciones en parte de la historia? Son cosas a las que le estoy dando vueltas. Creo que voy a hacer más preguntas que respuestas. Sí, Eso sí. ya lo digo. Creo que cómo canalizar las preguntas o todo el debate a Substack, en este caso, bueno, a la plataforma que sea, Uh-huh. creo que es lo más práctico y lo más bonito para que todo el mundo pueda aportar, ¿no? Es cierto que hay gente que a lo mejor me escribe en privado y eso mismo que me cuenta, pues no le apetece decirlo en público o no se ve de la misma forma, Uh-huh. pero me parece no sé, a priori me pide el cuerpo el fomentar el compártelo en público o escribe sobre el propio número, pero dentro de la URL. Si ves a Jesús Terrés, por ejemplo, con Nada Importa, tiene un montón de comentarios, aunque solamente sea para agradecer o para comentar que le ha gustado o lo que sea. Y me parece esa parte también me parece bonita porque hay mucha gente leyendo, ¿no? Y yo creo que se pierde esa parte de realidad o entra en un mundo de irrealidad de no sé si me está leyendo alguien, si esto interesa o no interesa, que lo de siempre. Empiezas por escribir por ti y para ti, pero ya que lo lanzas, lógicamente te gustaría saber si alguien le está sacando provecho a aquello, ¿no? Sí, es que es un punto interesante. Y ojo que bendito problema, entre comillas, porque hay mucha gente que no recibe respuestas, ¿no? Y eso también es una frustración de decir, joroba, hay alguien, gustará lo que hago, no gustará, ¿no? Y muchas veces nos fiamos de esa apertura para, bueno, pues refutar que sí importa o no importa, ¿no? Pero, claro, el punto que dices tú de cómo hacer partícipe a esa persona que te contesta en privado, no sé, quiero decir, por la naturaleza del formato es que lo único que se me ocurre es invitarle, ¿no? Invitarle a que justo tenga como una pequeña sección en el que pongas ese texto, pero claro, es que por el formato no es algo, digamos, colaborativo. Sí. Ahora se ven algunas newsletters un poco más colaborativas que no deja de ser firmas invitadas, ¿no? O que sean las propias personas las que firmen esas reflexiones. Pero claro, es que es un temazo porque esa conversación al final se queda en one-to-one o total. Si tienes una plataforma como Substack que digamos es más blogging, se queda en los comentarios, pero eso no es un formato newsletter, ¿no? Entonces es que estamos constantemente diciendo que es una newsletter y para qué vamos a usarla. Entonces interesante ese punto, sí. Hombre, yo sí he hecho en falta que, por ejemplo, en Substack creo que ya a nivel de la importancia que tienen en la interfaz la parte de comentario, si tuviera más pesos a nivel de posición, a nivel visual, creo que podría ayudar a estimular la conversación y los comentarios. Porque ahora parece que, vamos, pasa casi desapercibido. Que por una parte está bien, le da peso al contenido en sí, no a los comentarios. Pero creo que se le podría dar una vuelta a esa parte. No sé en otras plataformas, pero en esa... Sí. Bueno, pues sí. Lo siento, Roque, no te he podido responder a tu pregunta porque es muy complicada. Pero vamos a seguir hablando de eso. Llevamos el debate a Twitter. En tu estudio, entre otras cosas, bueno, ya has dicho que ayudáis a marcas a construir su identidad y reflejarlas en una voz propia. Yo defiendo mucho la diferenciación en una newsletter, ¿vale? Bueno, en todo en la vida, pero especialmente en este tema de newsletter, creo que es fundamental buscar ese toque diferente porque cada vez hay más competencia, entre comillas, y es súper importante tener nuestra propia voz. ¿Cómo crees que se puede transmitir esa voz propia con una newsletter? Buena pregunta. Buena pregunta. Creo que... creo que no solamente el estilo, creo que pesa mucho te iba a decir el contenido, a lo mejor no tanto ni siquiera el contenido, sino el propio enfoque. Creo que el estilo sigue a la propia visión que tengas tú, a la propia mirada que le des tú a determinados temas.
creo que es muy difícil, por así decirlo, adoptar un estilo si la intención o el valor de lo que se quiere contar o de lo que se está contando no lo respalda. Por eso creo que es más cuál es tu perspectiva sobre aquello que te interesa contar, sobre aquello que quieres dejar como reflexión o dejar como apunte, y eso es lo que creo que da lo que te acaba llevando a un determinado estilo. Porque no deja de ser el cómo sacas de tu propia cabeza los matices a los que quieres prestar atención y sacar brillo dentro del tema que te preocupa, y creo que para mí es una cuestión más sobre todo personal. Es decir, si se nota la pasión o se nota el interés que alguien tiene escribiendo sobre un determinado tema, ¿no? O sea, que te conviertes que seas un profesional de la redacción. Yo no me considero ni mucho menos un profesional de la redacción. Es decir, no trabajo profesionalmente escribiendo. Sí. Entonces me parece que bajo esa perspectiva en la que escribimos por placer, es más cuál es tu perspectiva sobre el tema que quieres tocar, y toca temas que a ti realmente te interesen. Si lo haces, creo que acaba convirtiéndose el estilo o tu propio enfoque se acaba convirtiendo en tu propio estilo, en tu propia identidad. Sí, y al final atraes a gente que le gusta ese estilo y no simplemente que sigue, bueno, pues un personaje que te has creado para ello. Quiero decir que al final es muy beneficioso en todo, en la constancia mismamente, porque te estás siendo fiel a ti, entonces te apetece escribir, no es me tengo que poner a escribir para enviar una newsletter, entonces muy positivo. Sí, yo lo veo como un poco una forma de autoplagio, ¿no? Que al final, a base de escribir de una determinada forma, acabas siendo fiel a esa manera que tienes de enfocar las cosas, ¿no? Que tienes el peligro de acabar encasillado en tu propia forma de hacer las cosas, ¿no? Y si ya le sumas la variable de lo que esperan las personas que te leen, pues... Por eso también el punto del factor sorpresa a mí me parece interesante, que a lo mejor se puede correr el riesgo de que haya personas que no le interesen. No pasa absolutamente nada, ¿no? A mí me parece más interesante ese punto de no sé lo que me voy a encontrar, me interesa un poco ese mundo, y te acabas identificando con el mundo con la forma que tiene la persona a la que estás leyendo de contar las cosas, ¿no? Y da igual lo que te cuente, te va a interesar, te va a gustar. Más o menos. Eso es. Muy chulo. Bueno, vamos a entrar un poco vamos a dejar de disparar preguntas que probablemente la gente ahora se esté haciendo en el momento que está escuchando esto. Me gustaría hablar un poco de tu proceso de creación de Superfluor. No sé si nos puedes compartir algo de horas que les dedicas a cada gaceta, algunas herramientas que utilices bueno, ya has comentado Notion, pero bueno, ¿cómo es ese proceso de creación? Pues generalmente suelo empezar por la reflexión. Cuando se trata de una reflexión y no se trata de una historia, suelo empezar por la reflexión, porque suele ir una estructura de reflexión más recursos, ¿vale? En un determinado número, y luego en otro número una historia y ya. Generalmente no tengo claro lo que voy a escribir esa semana. Digamos que como tengo muchas notas, voy llevando distintos temas en paralelo, distintas fases de maduración. Entonces las retomo. A lo mejor lo que he estado trabajando o lo que he estado tomando más notas esta semana no es lo que voy a publicar. Publico algo que me ha parecido más interesante, o he encontrado otro enlace que me da más información para poder profundizar. En ese sentido soy un poco caótico, en el buen sentido. Entonces, porque también depende de lo que me pase esa semana a nivel de trabajo, a nivel personal o lo que sea. Entonces, lo que tengo son una lista de temas o de ideas en torno a un tema. A veces tengo clara la conclusión y a partir de ahí empiezo a construir hacia arriba, vale, hasta el inicio. Y otras veces tengo claro pues la temática. Colombo. Si estoy viendo Colombo, se me ha disparado algo, no porque quiera escribir sobre Colombo, sino porque me ha hecho clic en ese momento la cabeza, ¿no? Entonces, digamos, las aproximaciones son distintas en cada número. Con los recursos, con lo que son las referencias, me resulta más sencillo, o me va resultando más sencillo, porque voy clasificándolo, cada vez lo tengo mejor clasificado
Entonces puedo ir haciendo temáticas específicas. Y luego con las historias estoy probando con la herramienta de Typefully. Sí. Las monto con Typefully, que te permite crear hilos muy fácilmente y meter imágenes también muy fácilmente de copiar y pegar. Y luego las adapto a Superfluor, las adapto en la newsletter. Estoy viendo a ver, porque claro, también está la parte de difusión. Crear hilos en Twitter, lógicamente, tiene tirón, o puede tenerlo. Entonces, lo que son historias como tal, pues curiosidades o demás, que tienen una serie de tweets, estoy probando a publicarlos de forma simultánea. Vale. Es decir, tanto en Superfluor como en Twitter. No me acaba de convencer mucho, la verdad, porque no deja de ser duplicar el contenido, pero al mismo tiempo una cosa creo que te trae a la otra, ¿no? Es decir, si tienes difusión en Twitter con los hilos, puede ser que atraigas a gente para Superfluor. Uh-huh. Y luego lo que hago con los recursos es tratar de darlos a lo largo de la semana. En eso sí, cero consistente, pero sí quiero, digamos, que los recursos en sí mismos, las referencias, tengan vida propia. Es decir, puedan ser consumidos de forma única, porque haya alguien que le interese solamente los recursos y convertirlo en Twitter también. Sí. Uh-huh. Sí, eso lo hice durante un tiempo, estoy dando vueltas a también una cuestión de tiempo y de dedicación, está claro, pero me parece interesante el hacerlo así. Ya que tienes recursos en la Gaceta, dale difusión individualmente en Twitter. Uh-huh. O en LinkedIn, que también lo hago. Y la llamada, quiero decir, simplemente digamos que compartes el recurso, pero luego invitas un poco a que se suscriban a Superfluor, o simplemente, bueno, es como un tweet, ¿no? Individual que... Vale. Es más el hashtag y ya está. Vale. Bueno, pues quiero decir, la has soltado aquí un poco como ligero, pero el tema de interconectar ideas me parece que, quiero decir, que al final es como un trabajo en segundo plano, ¿no? Que probablemente te acompañe todas las semanas para ir madurando esa idea, que es un proceso que al final se practica. Conforme más lees, más interconectas ideas de diferentes sectores, etcétera, yo creo que al final se coge práctica. Hombre, a lo que comentaba Máximo de levantarse temprano el domingo. Es que yo no sé cómo lo hace. Bueno, un saludo muy fuerte a todo el mundo que escribe todas las semanas, porque sinceramente, yo lo he intentado, lo intento, pero me sorprende. O sea, me alucina la capacidad para escribir cosas interesantes, ofrecer cosas interesantes, más o menos da igual, pero dar algo que tenga sentido todas las semanas. Un aplauso desde aquí. Un aplauso desde aquí a todos, porque sí, porque requiere una constancia y una claridad sobre aquello que vas a contar que me fascina. Me parece admirable. Bueno, Máximo lleva muchos años también. Al final esa práctica la tiene muy arraigada. Pero, por ejemplo, Yago también lleva bastante tiempo, lleva menos, pero Loren, por ejemplo, tiene mucho contenido de todo tipo, con acceso a Instagram, a perfiles, o sea, muy completa. Y eso toda la semana. O sea, ese ritmo me fascina, la verdad. La tuya era quincenal, ¿verdad? Sí, al principio lancé algunos números semanales, pero me resultaba más cómodo quincenalmente. Luego está la cuestión de si lo haces quincenalmente la gente se desvincula un poco o no. Tampoco yo creo que se permite. Quincenal, sí. Mensual ya es como pero quincenal yo creo que todavía está permitido, y más con la saturación que hay hoy en día de newsletter. El día es lo que cambia. Sí, o sea, el día es lo que he ido pensando en si pues lo lanzo a día de hoy, lo lanzo a las 7:27, tengo ya cogido el número, a las 7:27, otra cosa es cuando llegue al correo, pero pues eso, también dándole vueltas si es mejor un lunes o un miércoles o lo que sea. Lo que sí me he dado cuenta es que la gente va leyendo cuando mejor les parece. El pico de aperturas, que no de lecturas, que eso lógicamente ya es otra historia, es el sábado o domingo, cuando, pues eso, en el mismo día o al siguiente día, pero las lecturas van sucediendo a lo largo de la semana.
Sí, yo creo que por la tipología de tu newsletter, como te he comentado, es cuando la persona esté en el modo, consumirlo. Por eso, bueno, de hecho ahora lo hacen los sábados, que es un buen día, se supone, para... Pero bueno, al final es eso, cada persona tiene su momento superfluor para consumirla. Sí. Te voy a lanzar la pregunta a ciegas que nos dejaron las chicas de Maja, que te preguntaban, ¿qué consejo darías para optimizar tu tiempo en la realización de la newsletter? Desde la concepción de la idea, la escritura, el montaje, el envío, y cómo lo compaginas con tu trabajo. Pues, a ver, vamos por partes. Haciendo la quincenal. Haciendo la quincenal, eso es muy importante. Sí, yo creo que el agobiarse con... Bueno, yo creo que también en forma de ser, pero encontrar eso. Primero, cuál es la forma en la que mejor te encaja a nivel vital y profesional, está claro. Porque estar escribiendo algo que te satisface y que, por así decirlo, a no ser que sea tu profesión o ganes o te dediques a ello, formes parte de tus ingresos y demás, pero si no, encontrarías sencillamente el formato con el que disfrutes haciendo eso. Si es quincenal, semanal o el que sea. Con el trabajo, a lo mejor a mí en mi caso es más bien me sirve de ida y vuelta. Es decir, con mi trabajo alimento superfluo con las cosas que me encuentro o pienso a partir de mis proyectos, del trabajo y demás. Y viceversa, cosas que acabo dándole forma y que me ayudan a tener una idea clara porque las he puesto sobre papel, me ayudan luego y las puedo trasladar a los proyectos en los que trabajo. En ese sentido lo considero como parte de mi propio trabajo. Es una dedicación más a trabajar mejor, a pensar mejor y a hacer las cosas mejor dentro de los proyectos. Luego, en cuanto a la parte de organizar y demás, yo creo que depende mucho, lógicamente, de cuál sea tu tipología, de tu temática, vaya. De qué hablas y de dónde sacas la inspiración, ¿no? A mí me funciona tener muchas notas que van cogiendo forma y en un momento pues se agrupan de forma casi natural en la cabeza y luego eso da lugar a un pequeño ensayo, a una reflexión o lo que sea. Para mí me funciona el coger nota y sobre todo no dejar pasar el momento de coger la nota. Y para eso Obsidian viene muy bien. Una nota con 3 líneas y ya está. No dejarlo pasar, no dejar abiertos los enlaces para luego revisarlo. Creo que es mejor eso. Coger 3 líneas del concepto, de la idea que has visto, cerrar la pestaña y volver a ella cuando estés en modo conexión de ideas. Más o menos. Muy bien. Bueno, no compaginas con tu trabajo, pero al final eso, una inversión para ser mejor profesional también, ¿no? Y mejor persona. Total. Y ya que estamos, ¿qué pregunta le dejas tú al siguiente invitado o invitada? Y tienes que responderla tú también. No sabía yo, claro, yo había escuchado que tenía que lanzarla, no que tenía que responderla. Entonces, es que lo he cambiado recientemente para hacerlo más interesante. Número. Puedes hacerlo. Ay, pues la pregunta que me había hecho precisamente con el tema de los propósitos y el por qué hacemos las cosas, pensaba en cuál es la huella que te gustaría dejar en quien te lee. Al principio pensaba en si era más interesante el verlo al cabo de, qué sé yo, 2 años, es decir, cuál es la huella que te gustaría dejar viéndolo con perspectiva. Pero igualmente me parece una pregunta complicada, entonces la hago igualmente. ¿Qué huella te gustaría dejar en quien te lee? Y en el caso de Superfluor, creo que es tan sencillo como generar curiosidad. No tiene más intenciones. Generar curiosidad. Que no es poco. Que no es poco. Sí, el que algo te llame la atención y que te incite a ver otra cosa, a buscar otra cosa, a ir más allá, ¿no? Y sacar tus propias conclusiones.
creo que curiosidad, creo que lo sintetiza muy bien en mi caso. Genial. Vale, vamos a ir rápidamente así de pasada al bloque de métricas y tal. No sé si me puedes compartir a día de hoy cuántos suscriptores tiene Superfluor. Sí, casi 700. A día de hoy casi 700. Muy bien, 700 curiosos, que no está mal. Tal como está el mundo. Sí, la verdad es que, vamos, son cosas que, digo, unas veces suben, otras veces bajan, la verdad es que poco, pero sí, en torno a 700. Muy bien. Por cierto, un tip, me quité la alerta de bajas. Sí, ¿no? Es que crea un mal rollo que no... Un mal rollo y digo, ¿qué necesidad de...? Que como una... Sí, no hay necesidad. Lo que ocurra y ya está. Sí, eso es. ¿Y te obsesionan las métricas? Es decir, que si baja tu tasa de apertura, no sé en cuánto la tienes, pero si baja un pelín, dice, ¿de qué habré hecho esta semana para que haya bajado? ¿O simplemente publicas y que sea lo que Dios quiera? No, si le presta atención, pero a fin de cuentas, como tampoco puedes hacer nada, es decir, sí. No, he tenido un 50 o un 60 o un 65, fenomenal, y no me voy a dedicar a optimizar al 100% lo que esto, porque creo que además desvirtuaría la intención original de la Gaceta. Entonces, sí lo miro, pero tampoco saco muchas conclusiones al respecto y procuro tampoco darle más vuelta. Hombre, cuando es eso, un 50%, digo, puede ser la fecha. Por ejemplo, lanzar el 25 de diciembre, que fue la última del 2022, dije, lo mismo no la lee nadie, lo mismo sí. Y tuvo una tasa de apertura normal. Es que... Sí, nunca se sabe. Es que meterte en la burbuja y tratar de sacar conclusiones, no. Y más cuando, bueno, me consta que alguna que otra vez has tenido problemas de entregabilidad, ¿no? En Substack. No sé cómo está ese tema, si te ha pasado más veces o, bueno, simplemente fue ese día que mandaste además precisamente un email de, oye, si no te llega es por esto, tal. Sí, no, bueno, parece que las métricas están un poco más o menos. Lógicamente sigo sin saber quién la recibe y quién no, que me parece una cosa bastante alucinante de una plataforma que se dedica a enviar cosas. Que no te pueda decir. Pero no es de email marketing, eso las otras plataformas lo tienen más regulado. Claro, esto es compartir conocimiento simplemente. Pues podrían ponerse un poquito las pilas. No te asusta, un poquito solo. Nada, pero bueno, quien la recibe, pues bien recibida está. Vale. Además, lo bueno es que si te echan de menos, pueden visitar superfluor.substack.com y leerlo, ¿no? Que eso es una de las cosas también que al ser abierta, pues das esa posibilidad. Muy bien, ¿y cómo ha sido el crecimiento de la lista? Tiene apenas 6-7 meses. ¿Has puesto, digamos, esfuerzo en la difusión, etcétera, o ha sido todo súper orgánico? Difusión antes de publicar, es decir, el día antes de publicar, en Twitter y en LinkedIn. Cuando publico, o sea, el sábado, compartirlo, además teniendo un hilo único para todos los números en Twitter, que eso me ayuda, porque luego me sirve de histórico y es más fácil de referenciar luego. Y en LinkedIn los lunes, porque digo... Si no, sábado nadie va a hablar. Cogí una idea que me parecía muy interesante de Carmen Pacheco, que lo mueve también en Instagram. A veces lo he pensado, lo hago de forma también inconsistente, pero es más trabajo y particularmente tampoco me merece mucho la pena a día de hoy. Pero ella coge extractos y eso de vez en cuando también lo he hecho. Es decir, tengo una plantilla en Sketch, pongo un extracto de la reflexión. Vale. Y sirve como pieza gráfica. Lógicamente es muy fácil de consumir y es muy fácil de compartir si es interesante. Entonces, creo que es una forma muy, muy inteligente de compartir parte de tu contenido, ¿no? Lo estás desvelando, pero al mismo tiempo estás haciendo que sea fácil de compartir y de difundir. Entonces,
un poco así, pero vamos, más allá de eso, no, por ahora nada. Conforme Bueno, vaya llegando y... no te va mal así tampoco, que 700 No. está bien. Muy bien, el tema de monetización, no sé si contigo este apartado va a dar para mucho, pero bueno, das la opción para que quien quiera te apoye a través de un vermú digital, que eso me ha gustado mucho, a través de la plataforma Ko-fi. ¿Qué tal te funciona o por qué decidiste, bueno, abrir al menos eso por si hay gente que quiera apoyarte? Bueno, es como poner el cazo a ver si a ver si cae algo, pero realmente por principio, y es algo que le estoy dando vueltas, no me encaja como filosofía. Que en el fondo, o sea, lo que es a nivel práctico, no deja de ser como alguien que te apoya en un momento determinado como tal, pero uno de los números que tú comentabas, en uno de los podcasts, hablaba de la limosna digital, ¿no? Sí. Que no deja de ser, da igual si es a través de Patreon o a través de Ko-fi, pero creo que hay más una cuestión de trasfondo y es algo que por eso voy a quitar seguramente Ko-fi, que sea, oye, va a seguir estando en abierto, pero es más, si crees y quieres apoyar esto como idea, como concepto, más allá de la cuestión económica, que está ahí también, lógicamente, un Patreon me encaja más como filosofía de creación de contenido, al menos en mi caso. Eso no quita, lógicamente, por ejemplo, que pueda tener suscripciones, o sea, tengo suscripciones de Ko-fi, de personas que aportan periódicamente, mensualmente una suscripción. Es tratar de llevar eso un poco o separarlo de la idea que tiene Ko-fi, de dar algo, un tip, y llevarlo al concepto más de apoyo y de contribución que tiene Patreon. Es más en ese sentido. Más allá de eso, no tengo pensado a día de hoy pues anunciar o publicitar cosas. Tampoco ha surgido la oportunidad, pero bueno, sería un poco también igual. Si sale algo así, debería ser algo que fuera muy compatible con con la intención y con el contenido. O sea, no está cerrado, pero eso, es valorar que de verdad se alinea con, bueno, pues tu estilo de la Gaceta y con tu trasfondo al final, que para eso eres el editor y el dueño y señor de Superfluor. Que para algo cuesta hacer todo eso. Sí. No tengo intención de convertirlo de vivir o convertirlo en una fuente de ingresos estable ni representativa. ¿Y alguna monetización indirecta en el sentido de clientes que hayas conseguido gracias a que eso sí que se ha dado el caso? Sí. O sea, además... Es que eso lo pasamos por alto, pero es que al final es un trabajo que es eso, es vender sin vender, ¿no? Que esa es la magia de vender. Entonces eso, yo siempre lo cuento como monetización, porque esa inversión de horas que hemos echado, ha tenido un retorno bastante positivo. Entonces... Sí, además ese es muy buen punto, porque al final a lo mejor no estás enseñando tu trabajo, pero sí estás enseñando tu forma de pensar, tus valores, tu filosofía de vida, que al final para mí también es importante en cuanto a trabajo, con quién trabajar y cómo trabajar y cómo te entiendes con la gente. Yo creo que esa parte es de las más valiosas, porque oye, pues eso, mi estudio está referenciado dentro de Superfluor. Entonces, claro, antes o después alguien acaba viéndolo y puede encajar. Y eso me parece muy bien. Sí. Al final es la esencia de marca, ¿no? Y de identidad que tanto trabajáis, pues es una forma de medirlo. Muy bien, pues oye, estamos llegando a la hora. Ahora viene el momento de ponerte un aprieto y compartir, bueno, cuáles son esas newsletters imprescindibles en tu bandeja de entrada. Pues mira, me he preparado, he hecho los deberes, aunque no era muy difícil hacer los deberes con esto. No, sobre todo, para mí, como siempre, como referencia, siempre ha sido ONOS, porque primero por la veteranía y porque la forma que tiene de contarlo y de reflexionar me resuena mucho como escribe Máximo. Y además intercambiamos mensajes con cierta regularidad porque
es que creo que tenemos como mentalidades afines en este sentido. La de Yago Berro me gusta mucho. Loren, bueno, ya la he dicho. Sí, también la recomiendan mucho por aquí. Sí. La forma que tiene Pau con Libra de contar historias de diseño, sobre todo pues eso, tiene como una visión muy, muy peculiar, ¿no? Y al mismo tiempo te cuenta objetos o productos de diseño, sobre todo en el mundo español, ¿no? Que también me resultaba curioso. Carmen Pacheco, no hace falta decir más. Elena y Jaime, por su forma de contar sus propios procesos, que me parece lo más interesante, y además convertirlo directamente en proyectos monetizables y en iniciativas que le pueden sacar rédito, que a mí me llama mucho la atención cómo acaban conectando su propio proceso a un producto concreto, ¿no? Pero hay 3, porque además me parece interesante. Están por un lado las que están en español y por otro las que están en inglés. En inglés hay una de David Perel, que la envía los lunes, Monday Musing y Friday Find, creo que se llama. Y son piezas, a mí me llama mucho también porque estoy dándole vueltas a ver si adopto algo parecido. Son piezas de conocimiento muy concretas que va compartiendo. White Noise, de Tom White, también es muy interesante, es muy personal y toca parte de lingüística también y me interesa. Pero en español hay 3 que últimamente me llama mucho la atención y creo que se merecen más difusión de la que creo que tienen que tener una buena posición, un buen podio, digamos. La de Juan Rodríguez, de Rodobo, que también, pues eso, combina reflexión personal en torno al diseño con recursos. La de Ángel Longueira, de El Botafumeiro, que es curiosa porque va muy orientada hacia tiene un estilo irónico, tiene un estilo de sátira muy inteligente, sobre actualidad política, sobre todo. Y bueno, me gusta mucho el enfoque que le está dando. Y luego que seguramente, creo que se ha comentado aquí, la de Vereda, de Esther Serraz. No sé si en algún momento se ha comentado. Creo que de hecho la recomendó Máximo. Sí, yo la conocí a través de Onos. Y me gusta mucho porque se sale un poco, ¿no? Habla del mundo rural, habla de diseño, pero todo con un ritmo, pues, de eso, del campo, del pueblo, de la tranquilidad. Que es muy de mi forma de ser, en ese sentido. Pero vamos, ahí la verdad que hay muchas. Qué bueno. Oye, buena selección, ¿eh? Solo con esta ya tienes tarea para leerla. Porque además me consta que son, pues eso, de sentarte a saborearlas, ¿no? De leerla en diagonal. Entonces, sí. Bueno, son algunas que unas veces pues las leo al cabo de la semana o al cabo de 2 semanas, o las he leído una parte, vuelvo porque me acuerdo del recurso que había compartido y demás. O sea que tampoco soy de sentarme, por ejemplo, los domingos a leer todas las newsletters, sino pues eso, conforme me lo va pidiendo el cuerpo, ¿no? Como tú decías, con el mood que tengas en ese momento. Si no, el domingo no te levantas del sofá. Bueno, el domingo te lo puedes pasar con la bata puesta y el resto del día. Y el Gmail abierto. Muy bien, pues oye, apuntadísimas todas. Hay algunas que no conocía y las voy a dar un vistazo, y sí, sin duda traeré alguno de estos que son menos conocidos también que esto se trata de traer a todo tipo de gente y dar voz, porque al final hablar de newsletter, sea cual sea el propósito. Oye, Iván, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo. Lo he disfrutado mucho. Y nada, que bueno, nos vemos en el inbox, como suelo decir. Nos vemos en el inbox, desde luego. Muchas gracias, Chus, por invitarme. Venga, un saludo. Un saludo. Chao. Bueno, ya has podido comprobar lo majo que es Iván y sobre todo las preguntas que plantea después de esta charla. Yo personalmente me he apuntado unas cuantas para darle una vuelta y pensar sobre ellas.
Espero que te haya gustado mucho la entrevista y sobre todo que lo apliques a tu newsletter. Antes de despedirme, quiero invitarte a que le eches un vistazo a Creando Newsletters, el hermano mayor de este podcast. Es un podcast premium más una comunidad de newsletteros, en la que, por cierto, cada vez somos más, y donde compartimos preocupaciones, dudas y conversamos sobre nuestras newsletters. Digamos que creamos newsletters en compañía. Además, cada semana en ese podcast de pago me permito profundizar en otros temas que me dejo a medias en la newsletter en abierto o incluso hacer masterminds con otros newsletteros de la comunidad. Te invito a que visites creandonewsletters.com y que te animes a crear newsletters acompañado. Hasta la semana que viene.